Buenas a todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Miranda, perteneciente del grupo 3, y vamos a exponer una nota al pie de Platón. A continuación va a exponer mi compañero Luis Yuri y el resumen. Gracias, compañero. Resumen. Parménides nacido hacia el 500, hacia el año 515 a.C. en Elea, una colonia griega situada en las costas del sur de Italia. Fue el descubridor de una paradoja que iba a hacer que el término eliático designara a un grupo de filósofos que pensaban que la realidad es una unidad sin cambios. Todo es uno, suena positivo. Sin embargo, Parménides alcanzó esta conclusión positiva a través de una implacable pensamiento negativo. Revolucionó la filosofía, dirigiendo la atención de lo que es a lo que no es. Parménides objetaría esta caracterización. Argumentaba que si es posible pensar sobre lo que no es, no es el caso. Lo que no es el caso está aquí para pensar acerca de ello. Solo podemos pensar acerca de que existe. Eh, el que dice la verdad. El verdadero nombre de Platón era Aristócles. Platón era un apodo, significaba el de espaldas anchas. La denominación era adecuada debido a la fuerte complexión de luchador que poseía Platón, pero ¿no resultaba aún más adecuado para Platón su nombre originario? Alguien tiene un nombre adecuado si es descrito por el predicado correspondiente a su nombre. Aristócles significaba bien denominado, de modo que la cuestión, si bien denominado está bien denominado, nos habríamos encontrado en un dilema. Si en cambio Platón se hubiese llamado mal denominado, si mal denominado está mal denominado, entonces el predicado correspondiente a su nombre le describe correctamente. Pero si mal denominado está bien denominado, entonces el predicado correspondiente a su nombre no puede aplicarse a él. El dilema del mal denominado es una visión de la paradoja del mentiroso. El juicio L es falso si L es verdadero. Entonces, puesto que dice que es falso, debe ser falso. Pero si el juicio de L es falso, entonces las cosas son exactamente como L, en cuyo caso L resulta verdadero, pues después del todo. Es paradójico porque podemos asignarle cualquier valor de verdad. La mayoría de los lógicos responden sosteniendo que R no es ni verdadero ni falso. Pero si R no es verdadero ni falso, parece entonces que R pretende falsamente ser verdadero. Podemos decir consistentemente que bien denominado está bien denominado es verdadero. Y también decir que consistentemente que es falso. Si concluimos que carece de valor de verdad, entonces bien denominado está bien denominado, parece falso, porque bien denominado no describe fielmente a bien denominado. Aristócles es Aristócles. Esta cuestión fue obviada por Platón. ¡Qué oportunidad perdida! La filosofía hubiera sido una nota al pie de Aristócles. La paradoja del prefacio. ¿Conocía Platón la paradoja del mentiroso? Platón hace formular a Sócrates una objeción contra Protágoras que aproxima a la paradoja del mentiroso. El eslogan de Protágoras era: el hombre es la medida de todas las cosas. Para refutar a Protágoras, Sócrates necesita una crítica que opera dentro del sistema de creencias de un solo individuo. Advierte un punto débil en el hecho de que cada uno tenga creencias acerca de sus creencias. El principio de Protágoras de que todas las creencias son verdaderas implica que al menos una de mis creencias no es verdadera. Es verdadera. Para este modesto individuo, el relativismo de Protágoras implica su propia falsedad. El relativismo de Protágoras es falso. La objeción de Sócrates a Protágoras recuerda a la paradoja del prefacio de D.C. Mattinson. Si la creencia expresada en el prefacio es verdadera, entonces algunas de las creencias del texto son falsas. Si todas las creencias del texto son verdaderas, entonces las creencias del prefacio son falsas. Aunque la paradoja del prefacio conspira contra el relativismo de Protágoras, socava bien el punto de vista por Platón, según la cual la racionalidad implica consistencia. Sin embargo, las creencias que expresó en el prefacio es racional. Argumento aglomerado. Además de la modesta de un autor es en cuanto a sus creencias son verdaderas, debería ser modesto en cuanto a si todas sus creencias son consistentes.
Por ejemplo, yo digo muchas cosas de este libro, y creo que las afirmaciones de este texto son en sus conjuntos inconsistentes. El razonamiento y el argumento conglomerado es para mí aceptable, porque creo que el argumento es válido desde el punto de vista deductivo. Todo argumento con premisas es conjunto inconsistente, es automáticamente válido. Un argumento es sólido si a la vez es válido y tiene premisas verdaderas, puesto que los lógicos no poseen un especial conocimiento de la verdad de las premisas. Si ambas premisas fuesen verdaderas, entonces la conclusión sería verdadera. La validez es sólo una garantía condicional de la verdad de la conclusión. En Megara, los discípulos de Euclides fueron los primeros en sostener la doctrina lógica de que el condicional si P entonces Q es falso. Por ejemplo, Sócrates visitó la luna, entonces Platón visitó el sol, es verdadero. Algunos lógicos amortiguaron el golpe señalando que los condicionales estrictos tienen la forma necesariamente si P entonces Q. Estos condicionales no se convierten automáticamente en verdaderos porque su antecedente sea falso, en su consecuencia, en consecuencia sea verdadero. Sin embargo, los lógicos posteriores descubrieron las paradojas de la implicación estricta. Un condicional estricto se convierte automáticamente en verdadero debido a la falsedad necesaria de su antecedente o la verdad necesaria de su consecuente. Un argumento es válido si la conjunción de las premisas implica estrictamente la conclusión. De tal manera, las paradojas de la implicancia estricta afectan a algunos veredictos de la validez. Si la conclusión de un argumento es una verdad necesaria, entonces el argumento es automáticamente válido. Si todas las premisas son verdaderas, el argumento también será sólido. Un partidario de la lógica clásica es capaz de percibir un argumento como sólido y como un caso positivo de la paradoja de la implicancia estricta. Los lógicos medievales, por ejemplo, consideraban a Platón como un consideraban a Platón era un filósofo. Luego, Dios existe, un argumento paradójico, aunque estaban de acuerdo en que la prueba era sólida. Este punto resultó difícil de aceptar para quienes sostienen que todas las paradojas ofrecen conclusiones inaceptables. Los argumentos conglomerados explotan una consecuencia de la paradoja negativa de la implicancia estricta. Todo argumento cuyas premisas se combinan, dado como resultado una falacia necesaria, debe ser un argumento sólido, un argumento válido. Si los argumentos conglomerados se clasifican como paradojas, entonces toda negación de alguna de mis creencias es paradoja, pues sería así una conclusión inaceptable respaldada por un argumento cuyas premisas yo acepto y suyo razonamiento acepto. No podemos dejar de lado los argumentos conglomerados, exigiendo que las paradojas sean argumentos breves. Las paradojas han convencido a muchos filósofos de que tienen pequeños conjuntos de creencias que son plausibles individualmente, pero inconsistentes de su conjunto. Creo que la verdad, Creo que la verdadera diferencia entre las paradojas de Zenón y los argumentos conglomerados consisten no son sólidas, sin violar el precepto de Sócrates, que reza que no hay que confiar en la improbabilidad de la conclusión, cuando se explica dónde está el error de un argumento. La razón del precepto de Sócrates es que quería emplear los argumentos como método de descubrimiento. No estaba de acuerdo con Misión, quien decía que no se debe buscar las cosas por los argumentos, sino por los argumentos por las cosas, pues las cosas no se hacen para adecuarse a los argumentos, sino los argumentos para adecuarse a las cosas. Sócrates concibe la deducción de la misma manera que nosotros concebimos un experimento, como un método neutral capaz de derribar nuestras convicciones más fuertes. Como puede apreciarse en la descripción de los oradores forenses, Sócrates despreciaba los argumentos espaciosos, en los que primero se parte de la conclusión y luego se consigue razones para sostenerla. Sócrates se negaba a contemplar las consecuencias de su razonamiento, asegurándose así de que sólo era guiado por las premisas y las reglas de inferencia. Pero esta neutralidad nos resulta familiar de los experimentos de doble ciego, en los cuales los científicos evitan el pensamiento desiderativo, manteniendo a sus pacientes y manteniéndose a ellos mismos en la ignorancia respecto a quien recibe el tratamiento efectivo y quien el placebo.
Cuando Sócrates sigue un argumento a donde quiera que éste lo lleve, rehúsa asumir una perspectiva que emplee información sobre la plausibilidad de la conclusión. Sócrates siempre va hacia adelante en su razonamiento, a partir de las premisas, nunca vuelve hacia atrás a partir de la conclusión. Muchas ilusiones requieren condiciones especiales. Muchos argumentos paradójicos requieren una disciplina similar a la contemplación. En lugar de evaluar normalmente haya que comenzar por premisas aceptadas solo de manera aparente, continuar con maneras de inferencia que permitan un tránsito considerado cuestionable y luego contener las ganas de, contener las ganas de dar una marcha hacia atrás en el camino que conduce a la conclusión. 4. El problema de la refutación. El eminente platonismo, Grigori Blasto, sostenía que Sócrates refutaba a sus interlocutores, obteniendo una contradicción, pero finalmente Blasto advirtió que, por lo general, Sócrates alcanzaba solo el resultado más modesto, demostrar que las creencias de sus interlocutores, tomadas en su conjunto, eran inconsistentes. Desde el punto de vista de la lógica, la consistencia puede recuperarse eliminando por un miembro cualquiera del conjunto. Por lo tanto, Sócrates no había refutado nada. Quizás ni siquiera eso. La noticia de que un conjunto de creencias es inconsistente solo justifica una comprobación cuando hay alguna probabilidad de éxito. Cada creencia tiene una probabilidad alta y esta condición de comprobación tan adversas tenemos que registrarnos a la inconsistencia. En realidad, Sócrates intentaba asegurarse de que prevalezcan las condiciones de comparación favorable. La inconsistencia de Sócrates expone consta de un pequeño grupo de creencias. Estas tienden a ser mínimamente inconsistentes. La eliminación de un solo miembro del conjunto para seguir la consistencia. Sócrates no se proponía a crear un conjunto de resultados mínimamente inconsistentes. Su intención consistía en detectar una inconsistencia cuando consideraban que habían cumplido con su tarea. Dejaba de sacar a la luz las respuestas comprometidas. 5. ¿Es la neutralidad la refutación? Sócrates actuó como si la refutación fuese un método universal que le permitiera enfrentarse a cualquiera sin importar cuáles son sus creencias. Antístenes de Atenas sostenía que ningún juicio puede contradecir a otro. Este pensamiento está inspirado en Parménides. Un enunciado puede referirse a Sócrates solo si puede aplicarse a Sócrates. Si puede aplicarse a Sócrates, es un enunciado verdadero, por lo tanto, no puede haber ningún enunciado falso sobre Sócrates. Platón parece aludir a Antístenes en el Eutidemo. A su vez, Antístenes redactó una invectiva contra Platón con el título Malévolo, Satón o Pene. La refutación presupone que las contradicciones no pueden ser verdaderas, puesto que Antístenes pensaba que no existían contradicciones, estaba de acuerdo con que no existían contradicciones verdaderas, pero hubo filósofos que se afirmaron la existencia de contradicciones y verdadera como Grams Priest. Priest advierte que la lógica clásica contemporánea, su posición es insostenible. Cuando la imposibilidad es insostenible, es una contradicción lógica estricta. Es posible incluso deducir las consecuencias arbitrarias. La lógica clásica es explosiva. Una contradicción implica todas las preposiciones. ¿Dispone Priest de algún recurso para evitar tener que aceptar indiscriminadamente? Wittgenstein se burla de los lógicos que pregonaban las contradicciones como desastres intelectuales. En la vida corriente, cuando los personajes advierten que han incurrido en una contradicción, ponen un parche sin más al problema. En caso de que haya algo, y en efecto pronto, aparecieron los lógicos dialécticos. Un dialet, un- una dialetia es una verdad de dos sentidos. En su carácter de dialetista, Priest valora la consistencia, pero solo de una manera comparativa, tal como valora la simplicidad, la generalidad y la utilidad empírica. En particular, si un enunciado no es verdadero, es a la vez verdadero y falso, y emplear la lógica para consistente para evitar que la contradicción se extienda. Los lógicos para consistentes están diseñadas para limitar
explosión con mecanismos seguros. Extienden estos requisitos de la revelación de los condicionales a un intento de impedir la paradoja de la implicancia. Las contradicciones de los dialectistas pueden tener al aspecto de contradicción, pueden sonar a contradicción, pero no pueden desempeñar una función esencial de la contradicción. No pueden servir como punto final decisivo de una reducción absurda. El razonamiento de los argumentos conglomerados será aceptado para aquellos que crean en la lógica clásica, aunque mi razonamiento será inaceptable para Graham-Price. Él él se figuraba correctamente que el razonamiento es aceptable para mí y para la mayoría de los lógicos. Y a continuación, mi compañero con los aspectos interesantes. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los aspectos interesantes de este capítulo 8. En cierto párrafo al inicio del capítulo, el autor hace referencia a una paradoja que ya se había expuesto antes, la paradoja del mentiroso, la cual le da un enfoque mediante el nombre de Platón, Aristóteles y su significado bien definido. Otro punto es acerca de que Platón formula una objeción contra Protágoras. Esta consistía en que si todas las creencias son verdaderas, implica que al menos una de mis creencias no es verdadera, sea verdadera para aquel modesto individuo. La siguiente, por favor. No avanza. Platón parece evadir a Antístenes de Atenas, ya que éste sostenía que ningún juicio se podía contradecir a otro. Este pensamiento está altamente relacionado con Parménides. Un enunciado puede referirse a Sócrates solo si puede aplicarse a Sócrates. Si puede aplicarse a Sócrates, es un enunciado verdadero. Por lo tanto, no puede haber ningún enunciado falso sobre Sócrates. Eso sería en cuanto a los aspectos interesantes de este tema. Pasamos a los aspectos en los que estamos de desacuerdo. Algunos conceptos están desarrollados levemente, como por ejemplo la reductio ad absurdum. Algunos nombres también, como Antístenes de Atenas o Graham Priest, son nombres que requieren cierto conocimiento en estos temas, ya que al no ser tan famosos o reconocidos como pueden ser aquellos nombres de Platón, Sócrates, muchos no los conocen y pueden causar confusión en sus explicaciones. Y eso sería todo. Gracias.